Bueno, continuando entonces con la parte que no se completó en el vídeo anterior, diríamos entonces de que de acuerdo a las propiedades que tenga la frontera del sistema, puede ser por intercambios con los alrededores o puede ser de acuerdo al tipo de frontera, los sistemas pueden llamarse de una u otra forma. Puede ser, por ejemplo, con respecto a los intercambios con los alrededores, un sistema puede ser abierto, cerrado o aislado. ¿Cómo se llama el sistema abierto? ¿Que existe intercambio con la masa? Pues sí, hay intercambio de masa. Colocaríamos entonces por acá, sí. ¿Existe intercambio de energía, más que todo como calor? ¿Calor aquí? Diríamos que sí. Esto significa un sistema abierto. Pasa la frontera tanto la masa como la energía, el calor. Cerrado sería entonces cuando no hay intercambio de masa, no, pero sí de energía. Y aislado cuando no hay nada, ninguno de los intercambios, no y no. Un ejemplo, por decir, del sistema abierto puede ser una persona considerándolo, por ejemplo, como si fuera un sistema termodinámico. Porque tiene que alimentarse, entra al cuerpo de la persona masa y también energía, intercambia energía con los alrededores. Es un sistema, y no únicamente la persona. Todos los animales y la planta serían entonces sistemas abiertos. Un sistema cerrado, por ejemplo, ¿qué sería? Un sistema cerrado, por ejemplo, sería un ejemplo típico, por ejemplo, una bombilla. Una bombilla, esa bombilla no entra masa, pero sí energía. Y también libera energía. Entonces sería un sistema cerrado. ¿Estamos? Otro, por ejemplo, el celular, el móvil. Los móviles o celulares, pues la misma figura. Le das energía, pero intercambia información, que a la final de cuentas eso es energía, pero de masa nada. Esto sería un sistema cerrado. ¿Estamos? El sistema, el Sol mismo, el Sol, por ejemplo, es un sistema porque intercambio de energía sí, pero masa nada. Entonces, y un sistema aislado vendría a ser pues que no intercambia nada. Ejemplo típico de un sistema aislado, por decir, una caja fuerte. Una caja fuerte no entra ni masa ni energía, o sea, es un sistema aislado. Otro, por ejemplo, serían los termos. El universo mismo se puede considerar como un sistema aislado. El universo, ¿ok? Pues bien, la tenemos entonces ahí respecto a los intercambios con los alrededores. Respecto al tipo de frontera, si cambia el volumen del sistema, esto significaría que estamos en un sistema móvil. Si cambia móvil o deformable, ¿cierto? Deformable. Ahora, si no cambia el sistema, estamos en un sistema rígido. Con respecto al flujo de calor, si hay flujo de calor a través de la frontera, se llama un sistema diatérmico o diatermo. Pero si no hay flujo de calor a través de la frontera, se llama adiabático. Con respecto al flujo de masa, si aparece un flujo de masa a través de la frontera, el sistema se llama permeable. Y si no hay, pues se llama un sistema impermeable. ¿Está bien? Pues la tenemos entonces ahí. Un globo inflándose, ¿cómo sería? Sería un sistema abierto porque intercambia masa y energía, pero también como cambia el volumen sería deformable. Como hay un flujo de calor a través de la frontera sería diatermo, y como hay flujo de masa también sería permeable. Oiga, esto vendría a ser entonces el sistema de un globo en un proceso de inflamiento. Pues bien, con todo esto vamos a averiguar lo que significa una variable fundamental para el calor, que se llama la temperatura. Se lo representa como T, y primero diríamos cómo se define la temperatura. Temperatura vendría a ser la medida
del grado de movimiento molecular. Grado de movimiento molecular de los cuerpos. La energía, la temperatura no es energía cinética de los átomos, porque si no se mediría en joules. La temperatura es la medida del grado de movimiento molecular que tienen los cuerpos, en este caso nuestro sistema. Esto significaría entonces que un cuerpo que tenga un movimiento grande molecular tendría una alta temperatura, y si es bajo movimiento, baja temperatura. ¿Con qué se mide la temperatura? Con instrumentos que pueden ser termómetros para bajas temperaturas, o puede ser pirómetros para altas temperaturas. Pirómetros ópticos, etcétera, etcétera, que nos miden entonces la temperatura de cuerpos de alta temperatura. Pues bien, las escalas termodinámicas de las conocidas y las más usuales vendría a ser la centígrada, la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. En Francia hay una que se llama la Reaumur, que muy poco se usa, solo en ese país, pero aquí estamos hablando de la más genérica, que sería la Rankine, ¿ok? Estas dos escalas son las escalas, digamos, centígrada y Fahrenheit, las inglesas, por acá las relativas, y por acá las escalas absolutas. Absolutas porque toman como referencia la temperatura del cero absoluto. O sea, en estas escalas, esta temperatura sería 0 grados Kelvin y 0 grados Rankine. Ahora, y las relativas tomo como referencia, más que todo, la temperatura de alguna sustancia y de la sustancia más abundante, que sería del agua. Temperatura de fusión del agua y la temperatura de ebullición del agua. En la centígrada, ya lo sabemos, sería 0, sería por acá 100 grados centígrados. Dentro de la Fahrenheit, esta temperatura sería 32 grados Fahrenheit y esta temperatura sería 212 grados Fahrenheit. La Kelvin, esta temperatura, la de fusión del agua, le corresponde a 273 grados Kelvin y la de ebullición 373. Y aquí en la Rankine, la temperatura le corresponde a la fusión, sería 492 y 672 la de ebullición. Por lo tanto, tendríamos entonces aquí los datos para poder relacionar una escala con la otra y con la otra, diciendo siempre que esto serían las escalas centígrada. Fíjese, en el caso de que si yo quiero relacionar, la ecuación que me va a dar sería centígrada sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Este es igual a Rankine la Kelvin menos 273 sobre 5. Y este es igual a la Fahrenheit, o la Rankine en este caso, menos 492 partido 5. Esto sería la ecuación que nos relaciona las cuatro escalas. Lo más importante para nosotros, que si hablamos de intervalos, acá por ejemplo hay 100 grados, acá de intervalo hay 180 grados, acá hay 100 grados y aquí tenemos de nuevo 180. O sea, que 100 grados centígrados como intervalo es igual a 180 grados Fahrenheit. 100 grados centígrados es igual a 100 grados Kelvin en incrementos y 180 Fahrenheit, 180 grados Rankine. Por lo tanto, diríamos en intervalos, la variación de 1 grado centígrado para 100, 100, para 1, 0, 1 va a ser igual a la variación de 1 grado Kelvin. Esto es muy importante, puesto que nosotros vamos a hablar de magnitudes que varían con variaciones de temperatura, y eso nos facilita pasar de una escala a otra escala. ¿Ok? Pues bien, la tenemos entonces en el caso de la temperatura, y haremos el caso entonces de la definición de lo que es el calor. El calor está en función de las temperaturas. Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo aquí a una temperatura alta, y este cuerpo está a una temperatura baja, que sea del mismo material o diferente, me da lo mismo. Como está a temperatura alta, las partículas se van a mover más violentamente que el cuerpo que está a temperatura baja.
Esta diferencia de movimiento, diferencia de temperatura, hace que nos genere un flujo de energía del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y esto se denomina el calor. Esto sería el caso, por ejemplo, de que tengamos acá dos cuerpos en un estado inicial. Pero si yo analizo después de un tiempo T, en las condiciones a que llegan en el estado final los cuerpos, diríamos que tanto calor ha pasado que a la final esto ha llegado a una temperatura y esto ha llegado a la misma temperatura que el primero. O sea, están en equilibrio térmico. O sea, esto está a una temperatura final TF y a una temperatura final TF. Eso implica que el calor ya es igual a cero. Cuando llegamos a esto a la misma temperatura para los cuerpos, implica que estamos llegando al equilibrio térmico. Al equilibrio térmico. Equilibrio térmico que significa que todos los cuerpos están a la misma temperatura. Pero, en funciones o en términos del calor, ¿qué significa? Que el calor perdido, como el calor sale del caliente y llega al frío, el calor que ha perdido el caliente va a ser igual al calor que llega al frío. Entonces colocaríamos calor ganado por el frío va a ser igual al calor perdido por el caliente. Esto sería la relación que nos permite deducir de que estamos en el equilibrio térmico. ¿Ok?